Sí. Bien, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, qué bueno. Hoy vamos a comentar otra serie, que titulé, es el título, Muestra a quién obedeces y te diré quién eres. ¿Mm? ¿Ah? ¿De, de quién eres? Sí, ¿de quién eres? Eh, Eres. Me soplé la N. Ya, vamos a introducirnos con este tema, ¿m? Partiendo de cosas que conocemos. ¿M? Usted ha escuchado que mucha gente que dice yo no tengo Dios, no creo en Dios, porque Dios no existe. Es muy común, ¿cierto? Y te dicen después yo vivo la realidad de las cosas. ¿Qué son las cosas? ¿Cuál es la realidad de las cosas? Trabajo, dinero, familia, amigos, amantes, entretención, sexo, vicios, etcétera. ¿Mm? Hoy, a modo de ejemplo, la entretención, el divertirse, el pasarlo bien, a cualquier costo, ha pasado a ser un culto de masas y un gran negocio que ha levantado como dioses a deportistas, cantantes, incluso algunos que se dicen cristianos, que son seguidos y obedecidos por muchedumbres que dicen ser libres, porque ya, porque, pero que son esclavos de aquello que aman, y lo que aman es todo aquello que exalta mi ego y acaricia mi orgullo. Nos gusta eso, ¿cierto? Yo puedo elegir entre el orgullo, mi ego y lo que más me gusta, que siempre es mi orgullo y mi ego, que satisface mi orgullo y satisface mi ego. En este caso es obediencia voluntaria, pero en la vida del ser humano toda la vida es obediencia, obediencia voluntaria y a veces involuntaria. Cuando niños obedecemos a los padres, en el colegio a los profesores, en el trabajo a los jefes, a las leyes, a las autoridades civiles, etcétera. Siempre hay un rango de obediencia que puede ser voluntaria e involuntaria. La involuntaria, ¿cuál es? Aquella que estamos obligados por las circunstancias. Un ejemplo de obediencia involuntaria, una muy común. ¿Cuál es? Exactamente. Ir a trabajar, pues, claro. Si, ay, si yo pudiera, si, y nos levantamos la mañana ahí, y después estamos todavía durmiendo en la micro. ¿Eh? ¿Se acuerdan de que en el periodo de la pandemia, cuando se empezaron a dar estos bonos, y hubo gente que después se acostumbró a los bonos, pues, no fue a trabajar? ¿Por qué? Porque con lo que le daban en bonos y garantías de aquí, garantías de allá, ¿m? Ganaba más que ir a trabajar. Incluso, por ejemplo, en la construcción, cuando quiso retomar, no encontraba personal. ¿Por qué? Porque recibían plata y estaban en la casa. Pues, ¿ah? Es un buen ejemplo de obediencia involuntaria. Trabajar por necesidad, estudiar, respetar a alguien que no lo merece, obedecer leyes que no nos gustan, no nos agradan, no nos agrada obedecer aquello que aborrecemos, de modo que la obediencia y la desobediencia voluntaria revela lo más profundo que hay en nuestro corazón.
¿Y de quién somos esclavos? ¿De quién somos dependientes? De cuerpo y alma, y a veces de cosas y personas, creyéndonos ser libres, porque podemos elegir entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo cual es falso, porque nuestros gustos están acondicionados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto nos hace hijos del diablo. Y si obedecemos a Dios, gracias a la gracia de Dios por Jesucristo, somos hijos de Dios. El título es el que está ahí. Y vamos a ver hoy día si alcanzamos a Juan 8, 38 al 41. Oremos. Padre eterno y misericordioso Señor, en su infinita bondad, Señor, agradeciéndole su palabra, su bendición, queremos rogar que el Espíritu Santo, Señor, obre en nuestra mente y corazón para poder, Señor, amar esta palabra, para poder ponerla por obra, para reflexionar y poder llevarla a la obra para que usted sea glorificado y ser también de bendición con esta palabra a otros hermanos y a otras personas. Gracias, Padre, por esta bendición que usted nos regala y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Versículo 38. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Vamos a ver un poco el sentido que tiene la palabra Padre. En latín es pater, y de ahí viene patria, origen. Origen. Entonces, cuando el Señor dice mi Padre, está diciendo mi origen. Por naturaleza. Es por ello que los judíos lo acusaban de hacerse Dios, cuando el Señor Jesús decía, yo soy hijo de Dios. Estaba diciendo que mi Padre es Dios, estaba diciendo que yo tengo la naturaleza divina del Padre. Para un judío eso era una herejía, y es herejía para cualquier hombre, pero no para Jesucristo. Y cuando dice el Señor a los judíos, ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre, vuestro origen, por naturaleza, donde ustedes pertenecen. ¿A quién? Al diablo. El diablo, debido a la naturaleza de pecado con la cual nacemos, nos hace criaturas de Dios, pero hijos del diablo. Porque la pertenencia es por naturaleza. Por ejemplo, pasamos a ser hijos de Dios cuando por la fe en Cristo se nos regala la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del deseo constante y permanente de pecado. Entonces, por Cristo, Dios nos da y nos promete su naturaleza divina, nos hace partícipes de su naturaleza. ¿Y cuál es la garantía que vamos a tener esa naturaleza divina? La presencia del Espíritu Santo en el creyente en Cristo.
Eso es lo que me asegura que las promesas que voy a tener y ser partícipe de la naturaleza de Dios en Cristo es el poder del Espíritu Santo que obra dentro del creyente. Entonces decir voy al cielo por obra está diciendo una tontera terrible. La Biblia me dice que por la fe en Cristo se me regala, se me promete ser partícipe de la naturaleza divina y ya tengo el adelanto que es el Espíritu Santo y por eso yo soy hijo de Dios, adoptado por medio de la fe en Cristo. Eso me hace hijo de Dios. ¿Mm? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes de eso, todo el mundo es criatura de Dios, creación de Dios. Hasta el diablo es criatura de Dios, porque fue creado por Dios. ¿Mm? Antes de ser diablo, ¿quién era? El querubín protector. ¿Mm? Entonces, son todos criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios son los que están en Cristo y que tienen la promesa de ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Y lo que me asegura eso es la presencia del Espíritu Santo en el creyente. ¿Mm? Entonces, si entendemos que ser hijo de Dios o hijo del diablo es por naturaleza, porque nosotros nacemos como hijos del diablo, ¿por qué? Por la naturaleza de pecado, ¿o no? ¿O nacemos todos santos, todos cristianos? No, por la naturaleza de pecado. Eso nos hace hijos del diablo. No porque andamos con cacho o cola o andamos todos rojos. No, es por la naturaleza de pecado. Entonces, decir que todo ser humano es hijo de Dios es una blasfemia, es hablar mal contra Dios y un engaño satánico para perdición definitiva de las almas. ¿Quién anda predicando esto? ¿Quién anda diciendo, no, son todos hijos de Dios? ¿Ah? Sí, ¿eh? El anticristo de Francisco. ¿Eh? Y es perseverante en esto, de esa doctrina satánica, para incluir a toda persona dentro del poder católico y ser los partícipes o incluirlos en la Agenda 2030. Porque eso es, ¿no? Si yo digo un homosexual es hijo de Dios, estoy en concordancia con los derechos homosexuales. Claro, el Papa es el activista internacional más importante de la Agenda Satánica 2030. ¿Y su teología cuál es? Somos todos hijos de Dios, no hay que discriminar. Amén. Esa es una herejía, y una herejía grande. ¿Por qué? Porque se borra el hecho que todo ser humano nace pecaminoso. Por lo tanto, si se olvida eso, se puede ser hijo de Dios sin arrepentirse del pecado, cualquiera que sea. Todos son hijos de Dios, aunque sea el más terrible de malo. Todos somos hijos de Dios. Entonces pasa el homosexual, el transexual, el violador, el ladrón, el asesino, el blasfemo. Todos pasan a ser hijos de Dios. Y tendencialmente, si se bautizan, se van al cielo. Bueno,
Entonces, ¿qué es lo que les dice el Señor Jesús? ¿Mm? En el 8:38. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y es una acusación y una crítica y una amonestación terrible. Se la está diciendo a judíos religiosos, hombres de la ley de Moisés, hombres que servían en el templo algunos. ¿Mm? Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ese es un apelo a Abraham. Es decir, somos descendientes de Abraham y Abraham era amigo de Dios. ¿Mm? Por lo tanto, somos de Dios porque nuestro padre Abraham es de Dios. Esa era la conclusión de los judíos. ¿Por qué? Porque somos descendientes de Abraham. ¿Mm? A lo largo de todo el Nuevo Testamento, una de las razones de los judíos, frente en la polémica con el Señor Jesús, decía que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos judíos, nosotros somos, e insinuaban su origen racial. Entonces, es como decir, yo soy bautizado y vengo de una familia católica o evangélica, por tanto, soy salvo. Tengo mi abuelo pastor, mi papá pastor, tengo un tío pastor, tengo, voy al culto, aunque voy a cazar mosca, pero voy al culto. Y yo nací en cuna evangélica. ¡Ja! Yo estoy listo. ¿Escuchado eso? Por desgracia, sí. Y los católicos, peor todavía, porque no me van a hacer cambiar la religión de mi familia, si no me voy a ir al infierno. No saben nada que ya está en camino al infierno. Entonces, la tradición racial, el origen familiar, o la tradición que pueda tener religiosa de una familia o de un pueblo incluso, no salva a nadie. Nadie entra al pacto de salvación y ser parte de la familia de Dios si no es por la fe en Cristo. Y la señal que somos de Cristo es la obediencia a Cristo, hermano. Es la obediencia a Cristo. Uno se puede bautizar, ir al templo, hablar de Dios, pero si no hace lo que Dios dice que tiene que hacer, que revela incredulidad, no conversión. Estaba escuchando ahí de un predicador gringo, parece que era, que pasa por evangélico, moderno. Entonces su predicación partía de que todos éramos hijos de Dios. Y dijo una cantidad de barbaridades que realmente le volvía el estómago. ¿Y sabes lo que era lo peor? La gente lo aplaudía. Eso es la decadencia. Porque la incredulidad, el mundo, ha entrado en la iglesia y se les dice a esa gente incrédula, condenada, que salva. Esa gente de los bancos de esa iglesia se va a ir al infierno. Ay, pastor, pero que usted está rígido, usted está duro. En la Biblia la dura. Ese es el problema. En la Biblia la dura. Veamos qué dice Santiago 1, del 21 al 25. Santiago 1, del 21 al 25.
Por lo cual, desechando toda inmundicia, cuando habla de inmundicia habla de pecados sexuales, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es lo que dice el Señor Jesús, es lo que les dijo los profetas a Israel. Haz. Si crees, haz lo que tienes que hacer. ¿Mm? Entonces hay demasiada gente que se dice cristiana, canta, baila y obedece lo que le da la gana y gusto, y peca con todo su corazón y alardea de la gracia y misericordia de Dios. Obedecen a su carne y no a Cristo. El Señor Jesús le respondió, o responde a los judíos en relación a lo que hacen y no en cuanto a lo que dicen creer. Y dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No les dice, no, ustedes creen, qué bueno, ¿no? Si fuesen realmente hijos de Dios, actuarían, harían las obras que hizo el profeta Abraham. ¿Y cuáles son las obras de Abraham? ¿Mm? ¿Cómo es calificado en la Biblia Abraham? El padre de la, aparte del padre de Israel, padre de la fe. ¿Mm? Veamos, Hebreos 11, 8 al 11. Hebreos 11, 8 al 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Fíjese, ¿se acuerdan de Génesis? ¿Mm? Deja tu familia, ven a la tierra que te voy a mostrar. Ya, pero muéstramela, ¿por dónde me voy? No, obedeció, ¿por qué? Porque creyó, confió en quien le estaba pidiendo eso. ¿Mm? Después dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Él vivió en esa tierra como extranjero, pero sabiendo que a su descendencia esa estaba prometida. ¿Mm? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es constructor y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿O no? Creyó. ¿Quién fue la que no creyó la promesa? Sara. Cuando dijo, él se demora mucho y ya estamos viejos, te paso mi esclava, y según la tradición, el niño cuando nacía tenía que ir a las rodillas en este caso de Sara, y era legalmente hijo. ¿Mm? ¿Quién lo apuró? Sara. ¿Mm? Y ahí tenemos el problema. ¿Mm? La guerra que hay ahí en Medio Oriente viene de ahí. ¿Mm? Bueno, entonces, fíjese,
La fe de Abraham. Cuando el Señor le dijo a Abraham, toma tu hijo, sacrifícamelo en el monte que te voy a decir. No, pero ¿cómo, Señor? Y la promesa, si ahí tengo la promesa de una descendencia y vas a matar a mi hijo. ¿Eso dijo? No. Veamos siempre Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Él confió en Dios y en el poder de Dios, en las promesas de Dios. ¿Entienden? Por eso se le llama el padre de la fe. Y en el registro bíblico nunca hay una queja de Abraham hacia Dios. Incluso cuando él se mete en Egipto y le dice a Sara, di que eres tu hermana, incluso el Señor ahí le dio autoridad. Entonces, esta fe de Abraham, y es lo que habla el Señor Jesús, dice, esa obra de Abraham ustedes no la están haciendo. La harían si fueran hijos de Abraham. Abraham confió en Dios sin ver todas sus promesas cumplidas. Todas. No vio todas las promesas cumplidas, pero creía, porque tuvo un hijo, Isaac. Y aquí viene, por este va a venir la descendencia, que va a tener toda esta tierra. Él murió sin ver eso, pero murió creyéndolo, de todo su corazón. Creyó con todo su corazón. No había ley, no había pueblo elegido, no había templo, sino solo promesas. Y vivió creyendo y confiando en Dios. Génesis 18, 17 al 19. Miren lo que dice Dios de Abraham. Génesis 18, 17 al 19. El diálogo entre Dios y Abraham por el juicio que va a hacer Dios a Sodoma y Gomorra. Entonces dice Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, imagínense. ¿Qué más? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa, a su familia, a su descendencia, después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía cómo era el corazón de Abraham y lo hace participar de una decisión, de un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero es muy interesante lo que dice. Yo sé que él es fiel. Yo sé que él va, la promesa él la va a comunicar, él la va a creer y la va a entregar a sus hijos. Y va a enseñar lo que yo le he enseñado. ¿Podrá decir Dios de nosotros eso? Es una pregunta que yo me hago a veces. ¿Qué me va a decir el Señor arriba? Mejor ni pienso. Es decir, Abraham creyó sin ver todas las cosas que Dios le prometió. Los judíos al tiempo de Jesús tenían la ley, el templo, los sacrificios y al Mesías ante sus ojos, pero no creyeron. Viendo no creyeron porque su corazón no estaba en Dios,
sino en su carne, y en la carne se le da el mando al diablo. Ese es el trasfondo del problema. ¿Mm? Mateo 16, 21 al 23. ¿Qué significa la carne? Vamos a ver este pasaje que no hemos visto otras veces. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Mm? Ahí no va. Gracias. Entonces, las expectativas humanas. Las expectativas humanas siempre descartan a Dios o acomodan a Dios a la expectativa humana. Por ejemplo, esa que mencionábamos: todos los hombres son hijos de Dios. Esto es acomodar a Dios a la expectativa humana. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que buscan los hombres? Cuando buscan una religión en una expectativa humana: amor sin juicio, salvación sin arrepentimiento, santidad sin humillación, bendición sin sometimiento, Cristo sin cruz, cielo sin Dios. Digamos, cuando pensemos en nuestras expectativas humanas y comencemos a acomodar a Dios a nuestras expectativas: quítate delante de mí, Satanás, detrás de mí y encima de mí, Satanás. No, ¿por qué? ¿Por qué voy a decir eso? ¿Acaso es malo esto que estoy pensando? ¿O lo que quiero hacer? ¿O lo que estoy haciendo? Hay que pensarlo en la óptica y en la visión y en la cosmovisión de Dios. No acomodar esa visión de Dios a mi expectativa humana y a veces personal. Entonces, ¿por qué? Porque así somos tropiezos a la obra de Dios en mí, a causa de poner el centro de mi fe en mi humanidad, y a Cristo y a la palabra de Dios lo descartamos o acomodando, aceptando las enseñanzas del diablo. Así es el asunto. Y ese es lo que está diciendo el Señor Jesús. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, procurar, ¿qué significa? Procuráis, tienen la intención, eso significa, de matarlo. ¿Por qué? Porque lo veían con un enemigo en sus creencias, porque no respetaba el sábado según el mandato de los ancianos, es decir, todos los agregados a la ley. A pesar de lo que predicaba y los milagros que hacía, lo odiaban. ¿Por qué? Porque lo acusaba de pecado. Y decía que el padre de ellos era el diablo. Uy, me dijo y me ofendió. Y lo peor para ellos, ¿sabe qué cosa era? Es que las multitudes lo seguían. Mucha gente lo seguía. Y por temor a esa multitud, los fariseos, escribas y sacerdotes no lo habían detenido y matado aún.
Mateo 26, 3, 5. Mateo 26, 3, 5. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Ahí no. ¿Por qué? Porque se nos puede armar una revuelta. ¿Ah? Así que hay que ubicar el momento justo. Pero el Señor Jesús se cuidaba. También se cuidaba. Juan 7:1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban o tenían la intención de matarle. Era cuidadoso. Pero cuando llegó el momento, ¿qué hizo él? Fue a Jerusalén sabiendo lo que iba a suceder. Además, se cuidaba ¿por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. El tiempo lo manejaba el Señor, el cuándo y el dónde. ¿Dónde sería muerto? Por los pecados del mundo como cordero inocente y puro. Entonces hay un momento que el Señor decide ir a Jerusalén. Por ejemplo, veamos Lucas 9, 30, 31. Lucas 9, 30, 31. Ya. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su palabra. Uno dice, los judíos, los romanos eran gentiles. Dios no puede haber decidido eso porque Dios es bueno. Bueno, ahora, Dios, los santos en el cielo y los ángeles sabían que el Señor Jesús, hombre, debía morir por los pecados, pagar con su sangre la redención, y se quiere comprar la redención de pecadores arrepentidos para glorificar al Padre. Se desconectó. Y Dios lo ejecutó para su gloria. En cambio, los judíos querían matarlo porque lo odiaban a causa de que los acusaba de pecado. Los romanos lo mataron porque lo despreciaban como un subversivo. Y el diablo no quería su muerte en la esperanza de destruir la obra de Dios de redención de pecadores y humillar a Dios. ¿Sabes que el diablo no quería la muerte? No es porque era bueno, porque el diablo entendió antes que los discípulos el significado de la muerte de Jesús. Mateo 4, 8 al 10. Miren la tentación que le propone el diablo al Señor Jesús. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué dice el 10? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese, no vayas a la cruz, yo te doy todo. No es necesario morir.
y adórame a mí, que es mejor que adorar a Dios. ¿Ah? ¿Sabe? Es que esa tentación, ¿sabe que la estamos viendo? ¿Sabe cómo se llama? El reino ahora. ¿Mm? El reino para la iglesia tiene que instaurar el reino sin Cristo. El reino. Hay que tener espíritu de reino, mentalidad de reino, no de cristiano, no de santo, no de reino. Cristo por ahí anda puesto. ¿Mm? Entonces, y por acá voy. ¿Quién más no quería matarlo? Los discípulos. Los discípulos, que en su amor humanista no entendían la obra de Dios y le hacían el juego al diablo, hermano. Dios usó la incredulidad, el pecado de los judíos para cumplir ese propósito redentor, que es la muerte del Señor Jesús para salvación de pecadores. ¿Por qué lo hizo? Y condenó a su pueblo. Ahora, los judíos hicieron su propia justicia por obras de la ley y se creían salvos por ello, además por ser judíos descendientes de Abraham, que los llevó a rechazar al Mesías de Dios. Esta condición de los judíos religiosos todavía existe. Todavía ellos creen que Jesús es brujo, que estuvo bien haberlo crucificado. ¿Mm? Ellos son incrédulos respecto a Cristo, hermanos. No es que el gobierno israelita, que tiene buenas relaciones con los cristianos, por dos razones. Usted sabe que el mayor turismo de Israel, que es una industria grandísima, son cristianos. Entonces, tiene que tratarlos bien a los cristianos. ¿Ah? Si los cristianos van a gastar allá. Y hay turismo cristiano todo el año en Israel. Y eso es una entrada importante para Israel. Y segundo, los cristianos son embajadores, no, como diría, no oficiales de Israel. Así que, por política, los gobernantes judíos le dan cancha, tiro y lado a los cristianos evangélicos, sobre todo. Pero el judío creyente odia a los cristianos. Usted se va a meter a barrios de judíos creyentes, ortodoxos, lo escupen. No lo agarran a piedra porque si no se van a la cárcel. Pero si no hubiera esa ley del Antiguo Testamento estuviera vigente, a los cristianos los agarraban a piedrazos, los lapidaban. Ahora, hoy, los judíos siguen creyendo eso. Entonces, pero llegará el día en que reconocerán a Cristo como su Mesías y tomarán conciencia que con ley, con templo y siendo descendientes de Abraham, eran tan pecadores, rebeldes e inmundos como los gentiles y necesitaban ser redimidos, salvados por la fe en Cristo, su Mesías. Zacarías 12:10. Eso lo hemos visto otras veces. Y derramaré sobre la casa de David. La casa de David es Israel, no es la iglesia, por si acaso. Y sobre los moradores de Jerusalén. Jerusalén es la Jerusalén real, la que está en Medio Oriente. No es la Jerusalén alegórica, ¿no? O espiritual, no, la real. Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién? A Cristo. ¿A quién?
traspasaron. ¿Por qué lo van a reconocer? Por las cicatrices de la cruz. ¿Mm? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahí ellos van a entender, no solo que ellos mataron al Mesías, sino que son tan pecadores y miserables como el resto de los seres humanos. Y además de reconocer que Dios les dio privilegios que no dio a ningún ser humano. Y eso lo hace más pecadores. ¿Y qué van a hacer? Llorar. Se van a arrepentir. Van a creer. Porque esta obra que hizo el Señor Jesús, de que ellos condenaran al Señor Jesús y tomaran la mano de los romanos para crucificarlo, en ese momento, estoy haciendo una suposición, el Señor les va a decir, ¿ves? Cuando te decía, ¿cuán pecador eres? Porque los judíos no se creen pecadores. Y por esa razón llevó a los judíos a asesinar, que su odio y su incredulidad los llevaron a asesinar a Cristo, para que tuvieran esa lección de cuán pecadores y miserables eran, y que tienen que arrepentirse y creer en Cristo. Él los va a humillar, los va a humillar. En fin, es Dios el que decide los tiempos, cuándo, dónde, quién y cómo. Dios es soberano para decidir los tiempos, los modos. Entonces los judíos procuraban matarle, pero sí hay un propósito de Dios en esto. Dice, procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, que he oído de Dios. No dice, matáis a Dios, matándome a mí, sino que el Señor está en la condición de verdadero hombre, enviado por Dios. Y les dijo, lo que he oído de Dios, mi Padre. Eso es lo que entendieron ellos. En cierta forma le está insinuando también su origen, no solo su origen, su divinidad. Abraham no hizo esto, dice. Abraham no rechazó a Dios, no tergiversó a Dios cuando se le presentó como hombre. ¿Cuándo se le presentó como hombre? Vamos a leer un párrafo bastante largo. Génesis 18, 1-15. ¿Se lo puede leer usted, hermano? ¿El 15? Sí. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y
Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que él le dará a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Fíjese que cuando él se lo recibe, delante dice, mi Señor. Eso es Adonai. Quiere decir que lo reconoció y después él escucha una promesa diciendo ya viejo. ¿Hay algo difícil para Adonai? O sea, Dios se le presentó a Abraham. Mire, ¿y qué hizo Abraham? Abraham se humilló, lo sirvió, lo escuchó y le creyó. ¿O no? En cambio, los judíos no creyeron cuando Cristo nació. Fueron indiferentes. Lo rechazaron cuando predicó y no creyeron que era el Mesías y lo mataron. Abraham era un hijo de Dios porque se humilló, oyó y creyó lo que dijo Dios. Y una parte de su descendencia eran hijos del diablo, porque lo que hacían era del diablo a quien obedecían, matar a su Mesías. Versículo 41, aquí vamos a concluir brevemente. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquí hay una acusación y hay respuesta una insolencia. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Esta es una respuesta. El Señor Jesús acusó a sus interlocutores que ellos hacían las obras de vuestro padre el diablo. No obedecen y lo aceptan sin darse cuenta, pero no importa. Es como decir, están siendo pastoreados por el diablo ustedes. Y eso era una crítica espiritual, teológica y una amonestación de pecado. Pero ellos respondieron con un insulto personal. Nosotros, los judíos, no somos nacidos de fornicación. Es como decirle al Señor Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Que es igual a decir hijo de prostituta. Así de suavecito eran. Nosotros tenemos un Padre que es Dios. Entonces hay aquí ya una raíz espiritual, no solo descendencia racial, sino una descendencia espiritual. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Lo vamos a ver en el la próxima vez. Ahora, para concluir, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Por la fe en Cristo. La pregunta es, ¿cuánto obedecemos al Señor y cuánto obedecemos a nuestra carne? Otra pregunta. ¿Estamos esforzándonos en los medios de gracia para derrotar cada día la carne pecaminosa en la cual todavía vivimos? Reconocemos y entendemos nuestra indigencia moral y espiritual que nos lleva desesperadamente a recurrir cada día a la gracia en Cristo Jesús
para crecer en la dependencia de nuestro Señor. No existe un espacio neutro entre Dios, Cristo y el diablo o el mal. Entre el bien y el mal, un espacio neutro donde el hombre opera y decide. No, eso es una ilusión. ¿Mm? No hay un espacio neutro en pensamiento, en obra, en deseos. O es uno o es lo otro. Y lo voy a dejar con este versículo, Mateo 12:30, para proseguir la próxima semana. El que no es conmigo, dice el Señor Jesús, contra mí es. No, es que yo no, yo respeto a todos. Yo respeto a todos. Yo respeto a toda religión, a Cristo, Buda, Mahoma, etc. ¿Mm? No. El que no es conmigo, el que no cree, el que no se me somete, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso significa desparrama pecado y desparrama las ovejas. Ese no es un pastor furioso, legalista, no, es Cristo. Para que nos tomemos en serio a Cristo. Lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, grande es tu bondad, Señor, pero también es clara tu palabra, que nos interpela, ¿bien?, a incrédulos y a cristianos. Y esta interpelación a los judíos, que serían religiosos, salvos, ¿bien?, buenos, ¿bien?, nos permite aprender, ¿bien?, cómo el corazón humano puede ser engañado, cómo nuestra carne nos engaña. Pedimos y rogamos, Señor, que su palabra, esta palabra, Señor, pueda fructificar en nuestro corazón para llevarnos a examinar nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, Señor. Yo sé que nos falta mucho y cada día es un día de batalla, pero ayúdanos a que ese día de batalla sea victoria. Victoria para Cristo, victoria para Dios. Gracias, Padre, por esta bendición. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.